Dios los bendiga, mis amados hermanos. Quiero darle gracias a Dios por la invitación que me hacen sus ministros para poder compartir con ustedes la palabra de Dios hoy. Y los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la hermosa Biblia, la palabra de Dios. Y quiero compartir con ustedes acerca de el pueblo de piedra. Fíjense que no es malo, es hasta bonito tener un pueblo de puras piedras. Déjeme ver el primer versículo que quiero compartir con ustedes en Éxodo 17. Éxodo 17, 5 y 6. Son los dos versículos que vamos a leer. Y allí nos vamos a ir poco a poco. Éxodo 17, 5 y 6. Dice la Escritura: Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Dice que había una peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán aguas de ella. Les digo que es una cosa especial tener un pueblo de piedra. Estaba identificado con las peñas, con las piedras, con el desierto. Los hombres y las mujeres que habían salido de Egipto tenían sed en medio del desierto, y de pronto Dios le dijo a Moisés: ven, párate en esta peña de Horeb y golpea la peña. Yo voy a estar allí, le dijo Dios, golpea, para que la peña te dé agua. Y entonces Moisés lo hizo así, dice, y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Es una cosa hermosa tener una piedra grandota de donde beber agua. Quiere decir que estaban bebiendo agua purificada, de la mejor agua del mundo, de la mejor agua de todo el mundo. Y era un pueblo pues sediento en medio del desierto, satisfecho en medio del desierto por medio de esas aguas que brotaron de la peña de Horeb. Ya si nosotros leemos en 1 Corintios 10, vamos a ver 1 Corintios 10, que dice que esa peña, versículo 4, 1 Corintios 10, 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Es una peña, hermano, muy grande. Y para donde quiera que iba el pueblo de Israel, iba la peña atrás de ellos. Y la peña que los seguía era Cristo. Y la roca que los seguía era Cristo. O sea que es una cosa hermosa ser hombres de piedra. Es una cosa especial. Ellos se identificaron con las piedras del monte. ¿Sabe usted que en una ocasión un hermano tuvo un sueño, y en ese sueño veía cómo el río arrastraba piedritas y se golpeaban una con la otra y se iban haciendo redonditas? Y dice que él sabía que era una piedrita de esas, y le preguntó a Dios: ¿por qué me lastiman y me quitan las aristas y los filos entre golpe y golpe? Y Dios le dijo: mira, ven para acá. Una voz le dijo en su sueño: ¿ves aquel monte que está allá? Sí, Señor.
Tú eras una piedra de esas, del monte picuda, no servías para nada. Pero aquí en el río, es decir, en la congregación de los santos, yo moldeo una con otra, las moldeo y les quito sus piquitos para que estén lisitas. La piedra del río es muy buena para edificar bardas. Se edifican casas porque están redondeadas, se acomodan de un lado y de otro. ¿Sabe usted que la torre de Babel era de ladrillo? Estaban todos hechos iguales. Vas a pensar como yo, te tienes que peinar como yo, tienes que caminar como yo, todos iguales, todos los ladrillos eran iguales. Pero Dios no quiso que su pueblo fuera un pueblo de ladrillos, todos peinados iguales, todos los mismos zapatos, todos con la misma ropa, todos usar botas, ¿verdad? No, Dios dijo, quiero que mi pueblo sea un pueblo de piedras. Está bonito, está bonito. Fíjense que en Éxodo 20, versículo 25, hay un versículo más que quiero compartir con ustedes. Éxodo 20, a ver, ahora verán, versículo 25 dice, y si me hicieres un altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Bueno, era un pueblo que tenía agua de la peña y ahora tenía altares de piedras. Ellos se identifican con las piedras. Es una cosa bonita. Pero sabe, cuando Dios dijo, si me haces un altar, no quiero que me hagas un altar de piedras labradas. No las hagas con piquitos, ni les hagas formas, ni les hagas... No las hagas cuadraditas. Así como están del monte, así tráemelas. Mire, no las labres de cantería, porque si alzares herramienta, estás profanando mi altar. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere, así como es el hombre, que venga del monte a Él. Y Él, si tiene algo que hacer, Él lo labra, hermano, Él lo pule. No tenga temor acercarse a Dios, así como es usted. No, yo cuando deje aquel pecado voy a venir con Dios, dicen algunos. No, pues nos esforzamos por dejar el pecado, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Pero así piedras del monte, así vengan y hagan un altar para Dios. ¿Sabe usted que cuando cruzaron el río Jordán ya para entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel les dijo Moisés, de parte de Dios, cada tribu agarre una piedra, un representante de la tribu, y ponga una piedra en el medio del río para que se sepa que aquí cruzó Israel a poseer la tierra prometida? Pero ¿sabe una cosa? Pues iban a correr las aguas otra vez y no se iba a ver, la corriente del agua no iba a dejar ver que allí había 12 piedras. Sin embargo, Dios las veía y cada piedra representaba una tribu del pueblo de Israel. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bonito. En medio del río, en medio de las aguas, ya cuando empezaron a correr otra vez las aguas, porque recuerda que se tuvieron y ellos pasaron en seco. Bueno, ya cuando ellos agarran esas piedras y las ponen allí en medio, nadie las ve, es nada más para Dios. Y le dijeron a Dios, gracias porque por aquí cruzamos y estas 12 piedras representan a nuestras 12 tribus. Eran 13 tribus, pero Dios no contaba la tribu de Leví, porque la tribu de Leví iba a tener patrimonio con el pueblo de Israel, no iba a poseer un lugar, una tierra fija para esta tribu como las otras tribus. Así que, pues bueno, ellos no pusieron piedra. Así que por cada una de las tribus se
se puso una piedra representando al pueblo de Israel, el pueblo de piedra. Qué bonito, ¿verdad? Es el pueblo de las piedras, los hombres de piedra. Ahora vamos a ir en Hebreos 9:4. Hay una escritura, hermano, que el escritor, dicen que fue Pablo, otros dicen que no fue Pablo el que escribió Hebreos, pero usted léalo, está muy hermoso este libro. Hebreos 9:4 dice de la siguiente manera: tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Estas tablas del pacto no eran tablas de madera, sino tablas de piedras. Dios las había hecho y Moisés las rompió porque el pueblo estaba adorando a un ídolo cuando bajó del monte Horeb. Fíjense, apenas les había dado Dios los mandamientos, los traía Moisés muy contento y aquellos estaban adorando un ídolo de oro. Y Moisés traía entre sus manos 2 tablas de piedra y venían escritas allí por el dedo divino los 10 mandamientos principales. Aunque hay 613 mandamientos en la ley de Dios, los 10 mandamientos principales que dice el apóstol Pablo, que es la ley del amor, porque ama a Dios, es el primer mandamiento, y ama al prójimo, es el segundo mandamiento. En estos 2 se reunía toda la ley de esos 10 mandamientos, porque eran 4 mandamientos para obedecer a Dios y 6 mandamientos para amar al hombre, demostrarle amor a Dios y demostrarle amor al hombre en esos 6 mandamientos. Pero eran de piedra. Y Moisés las quebró. Y Dios le dijo: ahora te haces otras y vienes y escribes lo que yo escribí al principio. Y aquí dice la escritura que estaban en el lugar santísimo, hermano. Y en el 9:4 de Hebreos dice: y las tablas del pacto. No eran las que Dios escribió, eran las que Moisés escribió, pero de piedra. Entonces tenemos a un pueblo que se identificaba con la peña porque bebía de la peña, a un pueblo que se identificaba con piedras porque cada piedra en medio del río Jordán era la identificación de un pueblo, de una tribu, y juntas conformaban las 12 tribus de Israel. Y ahora dice la escritura que tenían la ley de Dios en piedras. Fíjese, el pueblo de la piedra. Es una cosa, hasta aquí pues está bien, está suave, está bonito, porque usted mira las caricaturas y hay unos hombres de piedra allí. Bueno, estos eran hombres de veras de piedra porque tenían mucha conexión con las peñas, con las piedras, pero hasta la ley de Dios en piedras. Y luego en Nehemías 4:6, que ustedes recordarán que hacen el muro de Jerusalén y lo vuelven a construir, lo vuelven a edificar porque estaba destruido. Esdras, Nehemías 4:6. Ok, entonces aquí está. Nehemías 4:6 dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Este muro era de piedra caliza, blancuzca, bonita, que hay en Israel. Usted va a Tel Aviv y en Tel Aviv todas las casas son blancas, de piedra blanca, con arcos pues bien hechos de piedra. Y Tel Aviv hasta el año pasado o el antepasado, el año 2018-19, fue la capital de Israel y ahora ya es Jerusalén. Así lo dijo el señor Trump.
¿verdad? Que es el que manda en muchas partes del mundo. Bueno, pues así está. Y Tel Aviv tiene muchas casas blanquitas, bonitas, de piedra, con muchos arcos. Y bueno, entonces este pueblo se identifica también con tener muros alrededor de protección con grandes piedras. A la usanza de ese tiempo, en aquel tiempo, pues los pueblos se juntaban y hacían guerra, y para que no destruyeran sus ciudades, pues los forraban alrededor. Una gran carrera de piedras por todos lados. Bueno, este pueblo no se quedó atrás. El pueblo de Israel es el pueblo de piedra, porque se cubría sus murallas, cada ciudad con sus murallas de piedra. Y dice aquí que Jerusalén fue edificado su muro, versículo 4:6, es 4:6. La muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Bueno, ya lo siguieron hasta arriba. Pero déjeme seguir adelante y ver un versículo más. Si este pueblo se identificaba con la peña que le daba agua y se identificaba con los altares hechos de piedra y se identificaba con las piedras que ponían en medio del río, cada tribu pertenece a una de las piedras esas en medio del río Jordán. Y también la ley de Dios estaba en piedras, los muros de piedras. Y luego en 1 Samuel 17, Primera de Samuel 17. Fíjense que esta historia todos la conocemos. Uno recuerda a David por la pedrada que le dio a Goliat. No tanto porque, fíjense que se dice que David cantaba las mañanitas, ¿verdad? Y estas son las mañanitas que cantaba el rey David, pero no tanto se recuerda por eso a David. Más bien se recuerda a David porque le sonó a Goliat con una piedra en la frente. Miren lo que dice 17, versículo 17:48 al 50, son 2 versículos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en piedra. Fíjese la velocidad que debe haber llevado ese guijarro. Entonces tenemos que David se suena a Goliat en la frente con esa piedra y se le clava de la velocidad que lleva. ¡Pum! Se le clava en la frente, así dice la escritura, y la piedra quedó clavada en la frente. Fíjense qué tremendo esto. Una velocidad tremenda que tenía David, pues tenía 15, 16 años. Le dio con una fuerza juvenil en la frente al enemigo. Ahora ya tenemos a un pueblo que se identifica con los héroes que manejan muy bien las piedras. Los héroes de piedra que manejan bien las piedras. Y ahí está ejemplo David. Después había honderos que eran del ejército de David y de Salomón. Honderos que hasta con la zurda le pegaban a un cabello con una piedra. Fíjense qué pueblo tan tremendo es este. Permítame decirle que estamos hasta aquí meditando un poco en el pueblo de piedra y que es el pueblo de Israel. Sabe que también en Ezequiel 36:26, aquí ya entramos en un problema. Ezequiel, ese es el asunto. Ezequiel 36:26. Esta no es mi Biblia, por eso batallo un poco, pero ya le estoy agarrando poquito. 36:26 dice: os daré corazón nuevo. Aquí está hablando Dios.
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, un corazón nuevo. Es que se identificaban tanto con las piedras, este pueblo, que su ley estaba escrita en piedras, muros de piedras, hasta lo que hemos visto hasta aquí. Pero había un problema, el corazón era de piedra también. O sea, para Dios tenían un corazón duro, no dejaban entrar a Dios. Y hay un problema allí, ese es un problema grave, es un problema de relación con Dios y de mucha dureza en el corazón. ¿Sabe? A Dios no le agradó eso. Y entonces Dios envió al profeta Ezequiel y le dijo: quiero que le digas al pueblo de Israel que está muy bien que ellos rodeen sus murallas, la ciudad de pura piedra caliza y bloques grandes y fuertes. Hay bloques que miden hasta 16 toneladas en el muro de Jerusalén, en lo que queda del muro de Jerusalén. Pero el problema era para que Dios no había una relación bonita, una relación amistosa, una relación entre Dios y su criatura. Él decía que era su hijo, su creación, su mimado, el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se alejaba con un corazón duro para con Dios. Mire, aquí tenemos problemas ya, porque no era solamente cosas bonitas, que la piedra daba agua, que la piedra los protegía, que la piedra los defendía, golpeando en la frente al enemigo. No, ahora esa piedra ya ocupaba un lugar en el corazón. Y Dios dijo: quiero que cambie sus... Es más, yo lo voy a hacer, yo los voy a cambiar, yo quiero quitarles ese corazón duro de piedra y les voy a poner un corazón de carne, así. Fíjese qué hermoso es Dios, porque a Él le interesaba la vida de los seres queridos, de los seres amados, de los que Él amaba, de los que Él quería cuidar, de los que Él quería proteger, su pueblo amado de Israel. Un día llegó un hombre llamado Jesucristo. Él es el que cambia los corazones. Él es el que cambia los corazones de piedra a un corazón de carne. No, Él mismo es una piedra gigante. Dice Daniel que Él es una piedra grande que destroza todos los reinos del mundo y llena los montes del mundo. Su nombre gobierna en todo el mundo, su nombre es poderoso, su nombre es Jesucristo. Y esa piedra majestuosa del Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesús de Nazaret, rompe los corazones. Dice que si esta piedra cae encima de las personas, los desmenuza. Así dice la Escritura. Entonces, ¿por qué los quiere desmenuzar? Porque los quiere hacer nuevos, transformar, y de piedras del monte hacer piedras preciosas, una morada de Dios, cada corazón, cada vida. Este es Jesucristo. Fíjense que a Él, sus coterráneos y sus de la misma época de Él, en la época de Él, contemporáneos es la palabra, lo querían apedrear. O sea que tomaban piedras contra la piedra. Querían que sus piedras golpearan a la roca. Y un día lo crucificaron. Nuestros pecados tuvieron mucho que ver allí. Nuestra vida mala, nuestro corazón de roca, de piedra, tuvo que ver mucho en la crucifixión de este Señor. Pero
al resucitar de entre los muertos, Jesucristo es el fundamento, la roca eterna de los siglos, donde se comienza a edificar un edificio para Dios que es la iglesia. Y ahora, sí, el apóstol Pedro nos dice qué clase de piedras Dios quiere que seamos, ¿verdad? Estamos hablando de 1 Pedro 2. Sí, esta es la segunda. 1 Pedro 2, versículo 6 dice, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero dice en el versículo anterior, versículo 4 y 5, dice, entonces nosotros, hermano, sí, acercándonos a él, piedra viva, hermano, es una piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como piedras vivas, hacemos un edificio para Dios. Ya no tenemos el corazón de piedra, ya nuestro corazón es una piedra viva y piedras preciosas, dice que Cristo fue escogida y preciosa esa piedra, y dice, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Entonces, Dios quiere que sigamos siendo el pueblo de la piedra, los pueblos de piedra, pero con corazón de piedra preciosa para Dios. Esta es una cosa hermosa. Ahora, permítame terminar con, ya estamos en el minuto 27. Permítame terminar con esto que dice aquí, que el muro tenía 12 cimientos, hermano, y sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el fundamento es Cristo. Esta roca del fundamento es Cristo. Y allí están 12 cimientos. La enseñanza de los apóstoles. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Allí está representado en cada piedra preciosa de los muros de la ciudad de Dios, en el capítulo 21 de Apocalipsis. Cada uno de los cristianos, cada piedra es uno de los cristianos allí, porque como se cruzó el río y se representaba en cada piedra una de las tribus de Israel, ahora estamos rumbo al río de Dios. Y estamos edificando la casa de Dios. Y somos parte de la Nueva Jerusalén. Unos serán muros, como dice Cantar de los Cantares. Y otros serán puertas. Y otros serán columnas. Y otros serán piedras. Y otros serán, aquí, los apóstoles, cimientos. Bueno. Y dice que jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, conalina, crisólito, berilo, topazo, crisopraso, jacinto, amatista, y 12 perlas, hermano, 12 perlas. Cada puerta era una perla. Y bueno, la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Esta es la Nueva Jerusalén. Ahora está adornada de piedras. ¿Qué quiere decir? Cada uno de nuestros corazones. Bendito Padre Celestial, bendice a mis hermanos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo, y gracias por esta oportunidad que me da,
que me das de compartir con ellos en el nombre de Jesús. Gracias. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Saludos a sus pastores. Cuídense. Pronto vamos a estar juntos para siempre.